Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a unirnos en oración los unos por los otros, porque aquí hay palabra del Señor para poner en nuestra boca a favor de nuestro hermano. En el nombre de Jesús oramos unos por otros para que el Padre de gloria nos dé espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento, de conocimiento del Señor, y que sean abiertos nuestros ojos espirituales, porque viene la palabra y es para nuestro espíritu, nuestro interior, que estemos atentos a la palabra, porque viene la fe, viene la fe. Aleluya. Gracias, Señor, por todos los milagros, las cosas maravillosas y los prodigios en medio de tu pueblo mientras está predicando la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Abramos la carta de San Pablo a los Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, leyendo a partir del verso 14. Amén. Romanos capítulo 10, vamos a leer a partir del verso 14. Amén. Vamos a tomar tiempo para encontrar el pasaje. Y este es el apóstol Pablo escribiendo a los creyentes en Roma. Dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique o les proclame el mensaje? Aquí hay tres preguntas, y si presentamos a un sujeto, esta persona, cuando la fe viene a él, hace tres cosas: invocar a aquel, al Señor, creer en aquel, el Señor, y oír la palabra del Señor o la palabra de aquel. Hace tres cosas. La persona que está recibiendo la palabra, la misma, hace tres cosas: comenzar a invocar con sus labios, con su boca, comenzar a creer en aquel y comenzar a oír el mensaje. Luego viene el verso 15 y son más preguntas. ¿Y cómo predicarán o proclamarán el mensaje si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, o de los pies que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esta pregunta del verso 15 es referente a otro sujeto, pero este es el que viene, es el enviado y el portador y proclamador de la palabra enviada. Ambos textos, el 14 y el 15, son ilustrativos, muy valiosos, muy importantes, dado que son preguntas. Pocas veces le hemos prestado atención, pero hoy vamos a prestarles atención a las preguntas. El primer sujeto es el receptor, es el oyente activo, es el que recibe la palabra. ¿Qué va a hacer? Todo receptor, todo oyente activo de la palabra va a invocar a aquel, es el Señor. Luego va a creer en aquel,
es el Señor. Tercero, va a oír el mensaje de aquel que le envió la palabra. 3 verbos. Eso es un sistema de la fe porque nunca lo dejamos de hacer. Siempre estaremos invocando el nombre de nuestra salvación, de nuestro Señor. Segundo, siempre estaremos creyendo, porque creer ya es un caminar, la vida diaria, estar entendiendo el mensaje, estarlo reteniendo y luego oyendo la palabra. El versículo 15 me presenta a un segundo sujeto que es el proclamador. Este segundo sujeto tiene dos partes es la persona que conlleva dos cosas. Primero, su persona, su vida, se le llama el enviado. Es una persona enviada, literalmente. Es alguien que se le acerca a una persona o a multitudes de personas. Y el segundo aspecto es que Él es el que proclama la palabra enviada. La palabra enviada va con el enviado. Eso es un panorama, ese es el panorama, es la exposición de los versos 14 y 15. Luego viene el verso 16, pero no todos obedecieron o no todos creyeron al Evangelio. Bueno, el enviado, el proclamador es creyente, el receptor es el que decide. Bueno, dice el texto, no todos obedecieron al Evangelio, porque creer es obedecer. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, hay anuncio, pero también debe haber quien lo anuncie, ¿de acuerdo? El que lo anuncia es el enviado, es el misionero y es el predicador. Ahora, el apóstol Pablo es brillante en su desarrollo, en su estructura. Primero nos presenta el campo donde están las personas, la que predica o proclama y la que escucha y recibe o toma una decisión contraria. Entonces entra el verso 17. No quise ir directamente al 17 sin tomar en cuenta desde el verso 14. El versículo 17 ya viene a decirnos, así que, dado lo anterior, la fe proviene o viene del estar oyendo y oyendo. La fe viene por el oír. Ahí está un sentido humano, nuestro sentido auditivo. Y el oír proviene de la palabra de Cristo o del ungido o de Dios. Una vez que leímos este pasaje, lo ponemos como fundamento. Vamos ahora a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 13. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 13. Finalmente, con ese así que vimos que el enviado es el proclamador del mensaje. El mensaje, vean. Y el oyente está atendiendo al mensaje. Está ocurriendo algo dado el mensaje que está siendo oído. Ahora Pablo le escribe a una congregación. Los destinatarios fueron los creyentes en Corinto. Esta es la segunda carta.
Y el verso 13 dice, pero en ese mismo espíritu de fe. Hay otras versiones que dicen, teniendo nosotros el mismo espíritu de fe. Pablo va a citar al rey David, los salmos de David. Hay una porción allí que es cita textual, y el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, le está diciendo, la fe que hubo en David es la misma fe que tengo yo, dice Pablo. Y luego Pablo les dice a los hermanos en Corinto, es la que tenemos. Y dice, tenemos ese mismo espíritu de fe. Ahorita vamos a trabajar con esa frase, espíritu de fe. Es una frase estructurada. Espíritu quiere decir el mensaje, la palabra, y también espíritu es el receptor, el que es el poseedor de ese mensaje. Y allí hay una estructura, espíritu de fe. Y de acuerdo a lo que está escrito, bueno, tenemos la escritura, tenemos la colección de libros, los 66 libros, la Biblia. Creí y por lo tanto hablé. Estoy creyendo, presente continuo, y sigo hablando. La manifestación de lo que estoy creyendo. Nosotros también creemos. Esa es una frase que nos conecta tanto los antiguos como David, luego en el Nuevo Testamento como Pablo, y nosotros ahora, porque ese nosotros es inclusivo, nosotros, los que somos de fe. Nosotros también estamos haciendo lo mismo que hizo David, estamos haciendo lo mismo que hizo Pablo, también estamos creyendo y por lo tanto, ¿qué sigue? Y por lo tanto, ¿qué sigue? Seguir hablando. Vamos a estudiar hoy en esta mañana la estructura, todo el contenido, las entrañas que hay en este versículo 13, tomando como fundamento lo que leímos en la carta a los Romanos. Y quiero que tomes apuntes, por favor. Tenemos 4 relaciones en este texto. La primera es tu espíritu y la fe. Tu espíritu y la fe. Anótalo, por favor. Te quiero presentar la escritura desmenuzada, pieza por pieza, su mínima expresión. Esa palabra fe ya la rastreamos a partir de Romanos 10, del 14 al 17. Sabemos que la fe es continua, es procedente, es palabra ungida. Identificamos la fuente, es de Cristo, es palabra que viene. Primer aspecto, tu espíritu y la fe. Segundo aspecto, tu espíritu y la escritura. Tu espíritu y la escritura. Tercero, tu espíritu y tu mente. Tu espíritu y tu mente. Cuarto, tu espíritu y tu boca. La boca de tu cuerpo. Vamos pues al desarrollo. El apóstol Pablo le escribe a los corintios diciéndoles, espíritu de fe. Tu espíritu es lo que desea,
procura, anhela, persigue, busca la fe, la palabra de fe. La fe es para el espíritu. La estructura gramatical es espíritu de fe. Es decir, no existe cosa alguna como alma de fe ni cuerpo humano físico de fe. Solo es espíritu de fe. La palabra de fe es para el espíritu y el espíritu somos nosotros. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que es para nuestro espíritu la fe? ¿Cómo ponemos a trabajar nuestro espíritu? ¿Se puede? ¿Cómo es que tú trabajas intelectualmente con el esfuerzo físico en uso de tu cuerpo? Pero paralelamente, ¿qué sería trabajar con tu espíritu? Entonces, hay que darle fe a tu espíritu. El apóstol Pablo lo expresa así: David tuvo fe. Vean lo que creía, vean lo que decía. Pablo dice, yo también, como David, miren lo que tengo el mismo espíritu, tengo el mismo mensaje, la misma cultura, la misma palabra, la misma fuente me habla a mí, etc. Miren, amados hermanos, aun que hablando de mi persona, en el oficio pastoral, con esa unción, aún con estudios teológicos o cualquier asignatura o materia al respecto, hay palabras muy difíciles de entender, hay palabras que hay que contextualizarlas en su trasfondo histórico, gramatical. Una de ellas es la palabra fe. La palabra fe. El apóstol Pablo es el maestro, es el que adoctrinó a los creyentes, es el que les dijo, la fe viene, la fe viene. Y este mensaje es para mostrarnos este texto en específico. Tu espíritu recibe la palabra de fe. Lo que el espíritu come o se nutre o es para él es la palabra de la boca de Dios, que procede de la boca de Dios. Entonces, ahí comienza el apóstol Pablo a decirnos de esa realidad en el verso 13. Una vez que tu espíritu está lleno de fe, lleno de palabra, vean cómo el espíritu crece, se fortalece. Eres tú, eres tú. La segunda relación es tu espíritu y la escritura. Dice el texto, y de acuerdo a lo que está escrito. Ese escrito, ¿qué es o cómo lo identifico? O preséntamelo. ¿Qué es? ¿Un libro? Es una colección de libros, la Biblia. Tu espíritu ahora se da cuenta de que la fe está escrita. No solo es palabra hablada, sino que la fe que posee en su espíritu también está escrita. Miren ese descubrimiento. Entonces, tu espíritu quiere interesadamente saber más al respecto. Y aquí Pablo nos dice, mira esto, la escritura le pide a tu espíritu, le hace una demanda, le exige un acuerdo. Ahí está un punto preciso.
tu espíritu de fe tiene la capacidad para satisfacer la demanda de la propia escritura para el espíritu o sobre el espíritu del creyente. Ponernos de acuerdo con la escritura. Eso es básico, fundamental. Recuerda, estamos tratando con nuestro espíritu. Pastor, cuando dice el texto lo escrito, ¿es ese libro? Sí, el que usted tiene, la Biblia es el escrito, el texto sagrado. ¿De veras? ¿Y me pide que me ponga de acuerdo? Sí, pero no se trata de memorizar o de saber la letra, no. Y entonces les expongo ciertos escenarios muy propios de nosotros que llegamos a ellos. Por ejemplo, hay quienes viven de recuerdos, de los recuerdos. Por ejemplo, cuando dicen, yo me acuerdo que está escrito en la Biblia, yo recuerdo que el pastor dijo esto, estoy usando el verbo recordar y el texto me dice el verbo de llegar a un acuerdo. Entonces, el texto es claro, Él es el que le pone la demanda a mi espíritu. Tienes que estar de acuerdo conmigo, yo la escritura. Entonces me doy cuenta de que yo andaba en otra dimensión y ahí es donde cabe el verbo recordar. Yo recuerdo que la Biblia dice, y si está escrito, yo recuerdo que el pastor me dijo, yo recuerdo esto, yo recuerdo lo otro, pero no has llegado al acuerdo, al acuerdo. Tratamos de usar la cabeza para tratar asuntos espirituales. Y el texto me dice que la fe es para el espíritu, no para el alma. El alma juega otro rol. El texto me da el nombre, la definición, dice espíritu de fe, no alma de fe o cuerpo físico humano de fe. Entonces ya entendí que la fe es de naturaleza espiritual. Ya entendí que yo soy espíritu. Ya entendí que lo que viene es para mi profundo interior, mi persona espiritual. Entonces, en el aspecto de mi espíritu y la escritura, es ella la que me pone, me exige sujetarme a lo escrito. El tercer aspecto, que es de inmediato, se trata de mi espíritu y mi mente. Porque lo que sucede, lo que ocurre es que mi mente dice, esperen, yo también existo. Claro, mente. Tú eres mi alma, mi voluntad, mis emociones. Mente, yo sé, dice el Espíritu, yo sé lo que tú quieres. ¿Sabes qué es lo que quiere tu mente? Entender. Felipe, sentado junto al etíope eunuco, el funcionario de la reina de Candace de Etiopía, mientras éste estaba leyendo el rollo del libro del profeta Isaías, lo primero con lo que Felipe abrió su conversación fue con la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y Felipe le abrió el entendimiento cuando le abrió las escrituras en su exposición verbal y allí usando el rollo del libro del profeta Isaías. Tu espíritu y tu mente. La mente demanda entender. Pero hermanos,
el verbo entender. ¿Qué es entender? Entonces, Romanos 10:17 me dice, la fe viene por el estar oyendo. Allí hay dos modalidades respecto al receptor. En cuanto al oír, tenemos el oyente que es activo, pero hay un oyente que es pasivo. El oyente pasivo es el que está oyendo, pero está usando su celular, resolviendo asuntos mientras está oyendo aquí y está pensando también en otra cosa, varias cosas a la vez. El oyente activo es el que está oyendo la fe y quiere involucrarse en la conversación. Ese es el exitoso, el oyente activo. La fe espera de tu espíritu tal expresión. El oyente activo es el que oye la palabra que viene y quiere participar con ella, quiere involucrarse en el diálogo. Ese es el oyente activo. El oyente pasivo es el que vino, cumplió protocolariamente, vio todo, se salió y la palabra se quedó aquí. Y Él va a venir por ella el próximo domingo. Cuando la fe viene, la fe espera que tu entendimiento la abrace. Es cuando el apóstol Pablo nos está exponiendo en ese texto tan profundo y tan amplio. Dice, miren, tu mente juega un papel muy importante porque ahí están las facultades para leer el texto, para entender el mensaje. Tu espíritu le pone esa demanda a tu mente que entienda. Luego, entender tiene estos impactos o efectos. Entender te lleva a creer. Creer. Te voy a dar varios verbos que son propios de tu mente. Pensar, entender, creer. Esos tres verbos son propios de tu mente. Porque no podemos creer sin haber entendido. Eso es un principio. El etíope eunuco funcionario creyó cuando entendió. Amén. ¿Estamos seguros que eso es así? Yo sí, yo sí. Entonces, vean que el texto me resuelve bastantes inquietudes propias de mi ser, de mi humanidad. No puedo resolver todo solo con mi alma y mi cuerpo. Necesito mi espíritu. No debo dejar mi espíritu como encerrado, sometido, como callado, ¿no? La fe viene directamente a mi espíritu para que mi espíritu entonces esté conforme a la escritura, activo. Mi espíritu es el que comienza a activar mi mente la lleva a entender, la lleva a acordar, a hacer acuerdos. ¿Saben? Nuestro creer ha sido muy vago. Creemos todo lo que escuchamos porque no queremos soltarlo o olvidarlo
hasta que experimentemos o saquemos una experiencia de lo que estamos oyendo, porque es lo que queremos, una experiencia. Y nuestro creer se funda en experiencias. ¿Saben una cosa? Cuando llega la fe, pone orden en nuestro creer. Cuando llega la fe dice, trae el libro. ¿Ah? ¿Ah? Ese el que está empolvado, ese tráelo, dice la fe, tráelo. Lo tengo en mi celular, vete a la mesa y compra. Allá hay libros, allá hay Biblias de letra súper gigante, gigante y grande. ¿Y qué quieres que haga con el libro, Espíritu? Quiero que lo abras. Ya me lo sé, es lo que te digo. Mente, te voy a obligar a ponerte de acuerdo con lo que está escrito. Y te voy a obligar a que entiendas lo que lees. ¿Quién le dice eso a la mente? El Espíritu. Cuando la fe llega. ¿Ven? Usted puede traer textos bíblicos en la mente y el Espíritu todavía no tiene fe. Son cosas muy distintas. Es la parte que cuando la escuchamos desde el púlpito capta nuestra atención. A ver, ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso? El Espíritu es lo que la palabra en este texto está siendo exhibido o presentado para que vean cómo usar nuestro espíritu. Y hay 4 relaciones: tu espíritu y la fe, tu espíritu y la escritura, tu espíritu y tu mente, y por último, tu espíritu y tu boca. El texto dice, creí, dígame dónde está lo que está creyendo. Lo tengo entendido, pastor. Yo sí le daría un aplauso. Toda persona que está entendiendo lo que está creyendo lo que está entendiendo. Un aplauso de su pastor para usted, porque quiero que todas las ovejitas así sean. Oír no es entender. Oír te pone en el modo activo o pasivo y comienza la eliminación. Hay unos que se quedan en el modo pasivo. No se involucran con la fe. Luego, estoy creyendo, pastor, como Pablo, al igual que Pablo, como David. Estoy creyendo, pastor. Dígame dónde está en la escritura lo que usted está creyendo. Aquí está. Porque el creer es un acuerdo. De acuerdo a lo que está escrito. Nunca debemos creer de acuerdo a lo que recordamos. Debemos creer conforme a lo que está escrito. ¿Saben por qué? El día de mañana, primero Dios, reviso el escrito y me voy a dar el gran asombro de mi vida de que sigue diciendo igual. Reviso mi creer y ya cambió. Pastor, es que hace una semana yo creía de un modo, pero una semana después, dado las elecciones, y ya sé quién ganó en Jalisco, y ya sé quién ganó en Vallarta, y ya sé quién ganó en lo federal, pues ya creo diferente. ¿Ven? Entonces usted se puso de acuerdo con todos menos con la Biblia. Su creer sigue siendo vago. Usted tiene que monitorear su creer en su espíritu, por su espíritu siempre. Pastor, pero el dólar se disparó. ¿No ve que se está devaluando el peso? Y cheque si su creer se devaluó. Cheque si la Biblia amaneció con este texto borrado o alterado. ¿Ven? Por ello, la mente es el razonamiento, el intelecto, el raciocinio, nuestra central de pensamientos, el asiento de nuestro corazón
que lo tenemos que sujetar siempre a la voluntad, que es el conocimiento de Dios. Y es muy sencillo el texto, dice, haz el acuerdo con lo que está escrito, con nada más, con nadie más, con lo que está escrito. Y tu mente dice, es que tengo un doctorado en ver televisión, en ver YouTube, tengo un doctorado en ser amigo de los políticos. No, póngase de acuerdo con lo que está escrito. Póngase de acuerdo con lo que está escrito. ¿Ven? Nuestra mente es política, tiene ese carácter de negociadora, de sabelotodo, de imitadora. Nuestra mente quiere estar ganando terreno en lo físico, corporal, humano. Entonces, la última parte, el último aspecto es tu espíritu y tu boca. Aleluya. Tu boca. Dice el texto, creí y por lo tanto, ¿qué sigue? Creí y por lo tanto, ¿qué? Pastor, toda la semana me la paso creyendo. ¿No será suficiente estar creyendo? Estoy enfrascado en mis pensamientos. El texto dice que por lo tanto lo resultante es hablar. Por lo tanto, ¿qué sigue? Sigue hablar. Nosotros también creemos, es el mismo acuerdo. Cuando alguien cree, está entendiendo, está pensando y está en acuerdo. Ese creer es la función de tu mente sujeta a la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada más en ella más que los pensamientos de Dios. Entonces, nosotros también creemos y por lo tanto también, ¿qué sigue? Sigue hablar, hablar. Pastor, ¿es hablar por teléfono o es hablar, grabar mensajes en el chat? ¿Es hablar a ocurrencias? Y aquí viene la exploración de la relación mi espíritu y mi boca. Mi espíritu y mi boca. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 11, para mirar la relación mi espíritu de fe y mi boca. San Marcos, capítulo 11. Tenemos que encontrar los verbos que ocurren en la boca. Pastor, ya sé cuáles son el verbo comer. No, ese no. No, los verbos espirituales que ocurren en la boca. Dice, verso 22, Marcos 11, 22. Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijere o diga, ahí está la boca, a este monte viene un comando o una orden, quítate de ahí y échate en el mar. Su orden se cumplirá siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice se cumplirá. Por lo tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Hay dos verbos allí según la versión empleada. Para la boca es el verbo decir
o hablar, un comando o una orden, y el otro verbo es orar. Esos dos verbos son del dominio de la fe en uso de la boca. Tomen nota de ello, por favor. Lo que el apóstol Pablo nos está enseñando son los hilos que nacen del espíritu de fe y se conectan con la boca, la mente, la Biblia y la palabra que viene a nosotros. Oración, todo lo que pidan orando, creyendo. Ven, podemos ir a otra versión en el verso 24. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo. Ahí están los verbos espirituales del dominio del espíritu: creer, orar, decir, etc. Regresemos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 2. Aleluya. Quiero atender ejemplos. Nos vamos a brincar al capítulo 5 en el verso 7. Segunda a los Corintios 5, 7. Dice, porque vivimos por la fe, no por la vista. Lo opuesto a la fe es la vista. Ahora vamos a los ejemplos que me permiten entender las 4 relaciones: mi espíritu y mi fe, mi espíritu y la escritura, mi espíritu y mi mente, y mi espíritu y mi boca. Y hay una característica muy importante. Vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 14. Cuando el predicador llega a los ejemplos, eso ayuda al entendimiento. San Mateo capítulo 14, verso 24, dice: la barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Oh, caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron. Quiero que vean el grupo. Los discípulos es el grupo de los 12. Lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ponga ese escenario en su mente, en su recámara de la imaginación. Están los discípulos en la barca, Jesús caminando en medio de esa oscuridad o a la luz de la luna, etc. Entró el miedo en los discípulos, llegaron las palabras fuertes de Jesús, todas con un sentido de exclamación. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Vamos a sombrear el verso 28. Pedro le dijo:
Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Ok. Un ingrediente de la fe cuando viene, ese ingrediente que activa nuestra mente y activa nuestra boca, desde nuestro espíritu surge ese impulso, se le llama interés, mostrar interés. Esa es la parte a lo que se le reconoce como ser un oyente activo. El oyente activo, que este es el ejemplo, quiere involucrarse con el enviado que le envía o le da la palabra. De todos los discípulos que estaban en la barca, solamente uno fue un oyente activo. Es el que quiso involucrarse con la palabra enviada. Y es el que se introdujo en la conversación por cuenta propia, respondiéndole a la palabra, diciéndole, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Lo que hay en Pedro se llama interés. Cuando hay fe en nosotros, hay una actividad natural que se llama interés. Estoy interesado en una palabra. No le han dicho a Pedro, ven tú. Pedro mostró interés en su fe, en la propiedad de su fe, y pidió una palabra. Nunca había escuchado la exposición de Pedro caminando sobre las aguas con ese enfoque. Allí Pedro muestra su modalidad de ser un oyente activo de la palabra y se involucró. A eso se le llama o se le reconoce el interés que tú puedes mostrar. Y entonces vino una siguiente palabra basada en el interés. De todos los que están en la barca, ¿cuál es el interesado en ir hacia Jesús? Ok. Les voy a hacer la siguiente pregunta. De todos los que están en la barca, ¿a cuántos o a quiénes Jesús les ha dicho, los invito a venir a donde yo estoy? A ninguno. Es del interés de Jesús y lo expuso que estén donde Él está. No, Jesús no lo ha dicho. Pero de todos los que oyeron, ¿quién era el que anda caminando sobre el agua? Uno mostró su oído activo. Por eso la fe viene y el receptor oyente activo quiere responder. A esa respuestita se le llama interés. Es decir, descubrí lo siguiente. De todo lo que está escrito, comience usted a mostrar interés. Y la palabra va a venir sobre el interés que usted está mostrando, específicamente ese interés. Tomen esto es muy valioso. Entonces, Pedro le dijo, te lo voy a parafrasear, Señor, es de mi interés, no sé el de los demás espantados, pero es de mi interés que yo vaya hacia ti. Recuerda las 4 relaciones. Es de mi interés
que yo vaya hacia ti. Ahora, Pedro tiene el interés, es un oyente activo. Puede ir no porque no le han dicho la palabra, pero en cuanto el Señor Jesús le dijo, ven, saltó y comenzó a caminar. La palabra puede venir a ti cuando tú muestras el interés, porque es un interés específico, porque es una respuesta particular tuya, ya no te acomodaste dentro de un grupo, no, eres tú. Está activada tu mente y tu espíritu. Y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Si Pedro hubiera aventado a alguien, lo hunde. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro no se hundió cuando salió de la barca? Y en un caso hipotético otro sí se hubiera hundido. Porque hay muchos que no muestran un interés y no se les responde con una palabra. Quiero que escriba en su cuaderno dónde usted ha mostrado un interés para que venga una palabra específica. Si hay una pareja aquí que ha dicho, pues queremos tener un hijo, pero no sé si Dios quiera. Bueno, tiene que mostrar interés. Vean este caso tan fehaciente, tan claro. Queremos esto o aquello, de este valor, de esta propiedad, de este género. Bueno, ¿cómo sabe Pedro que Jesús quiere que él vaya? Pues mostrando interés. Esa es la característica del oyente activo. Quiero que a partir de hoy muestre interés en todo aquello donde usted sabe que hay una palabra de Dios y ya se puso de acuerdo usted y ya la entendió. Y entonces el Señor dice, ven, ven. Otro ejemplo para que veamos un caso en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 41. Verso 37. Hermanos, yo mismo estoy trabajando con mi mente, mi espíritu, porque quiero mostrar el genuino interés en mi modalidad en la que debo permanecer, ser un oyente activo. Es lamentable ver a creyentes que no muestran interés en algo. Les han prohibido tener esto, tener aquello, pensar en esto, pensar en aquello, les han prohibido esta grandeza. No, eso es contrario al interés de la fe. El interés es parte de la propiedad espiritual de una mente renovada. Entonces el Espíritu dice, cuando yo soy de fe, muestro un interés y la palabra viene. Y la palabra viene. Amén. Vamos a ver aquí en el Antiguo Testamento, Génesis 41, 37. Esto le pareció bien al faraón y a sus siervos. Y el faraón les dijo a sus siervos, ¿podremos encontrar a otro hombre como este, José, en quien esté el Espíritu de Dios? A José le dijo, puesto que Dios
te ha hecho saber todo esto. No hay nadie tan inteligente y sabio como tú. Hermanos, a ver, Dios le hizo saber todo esto, todo un plan, programa, años y años para la tierra de abundancia y de escasez. ¿Cómo es que Dios le hizo saber todo esto a un solo hombre? ¿Saben por qué? Porque José se interesó. La inteligencia que dice allí y la sabiduría tienen ese tinte, responden al interés de la fe que uno muestra. Señor, yo estoy interesado en esta área. ¿Cuántos de ustedes están mostrando actualmente interés en los bienes raíces? ¿Cuántos de ustedes están mostrando actualmente interés en algún sector comercial o primario, de manufactura, extracción, etcétera? Si no tienen el interés, hermanos, no gasten su tiempo. Allí no están. No están allí. Dios responde al interés. El Padre respondió al interés de José. Jesús respondió al interés de Pedro. Pedro, ¿estás interesado en venir donde yo estoy? Pero ¿cómo quieres venir? ¿Remando, nadando, saltando, volando o caminando? Ah, caminando. Ok, te di 5 opciones. ¿Cómo quieres venir? Nadando, remando, saltando, caminando o volando. Dejen que Pedro hable, es el interesado. ¿Saben quiénes ganaron los cargos de elección popular localmente? Sí, sabemos qué planilla ganó. Sí, pero los sujetos, las personas, ganaron los interesados. Los que no les interesaba estar, no ganaron porque no se postularon. ¿Saben quiénes votaron por ellos? Los interesados en votar. ¿Saben a quién Dios le puede hacer saber algo tan grande para este tiempo? A los que estén interesados. Pedro, muéstrame un interés. Señor, pero ya me pasé a Pedro, está bien. Señor, estamos espantados. No importa, háblame. ¿Qué interés tienes ahorita mientras te tiemblan las corvas y estás gritando así como, ¡ah! Señor, tengo el interés de ir hacia ti. ¿Cómo quieres venir? Caminando. ¿Qué está mostrando Pedro? El interés. Jesús le dijo, ven. Aleluya, tengo un gran aplauso al Señor. Cuando tú pierdes el interés en estudiar en Rema o pierdes el interés en estudiar tu preparatoria o pierdes el interés en estudiar un diplomado o una materia, etcétera, has perdido un socio a Dios. Así de claro. Porque Dios actúa contigo como actuó con José. Si José no haya mostrado interés en saber, Dios no le hace saber a José porque no está interesado. ¿Ven?
Está tremendo esto, ¿verdad? ¿Verdad que no se quieren ir? Ah, eso. Entonces, tenemos una reingeniería a nivel de nuestro espíritu. No he mostrado interés en esto, no he mostrado interés en esto. No he mostrado interés en mi ropa, en fajarme, en usar cinto, en peinarme. No he mostrado interés en mi outfit, no he mostrado interés en mi peso. Soy de los pesos pesados, etcétera. ¿En qué no he mostrado interés? No he mostrado interés en ahorrar, no he mostrado interés en esto. Bueno, has perdido un socio, Dios, porque Dios no le hace saber a un desinteresado en esa área. Amén. Eh, el Señor lo que hizo fue pasar a una distancia de la barca. Él nunca ha jalado una barca fuera de la barca. Él nunca ha manipulado nada sin que no se den cuenta o no, él no hace eso. Él está atento bajo la tormenta, sobre las aguas, diciendo, díganme algo, muestren un interés. Quiero irme a estudiar al extranjero. Ahí hay un interés, vamos a trabajar en eso. Quiero convertirme en desarrollador, constructor inmobiliario. Ahí hay un interés. Quiero ser trilingüe. Ahí hay un interés. Quiero esto, quiero aquello. Quiero caminar sobre las aguas. Ven, aleluya, ven. Quiero ser regidor, apúntate. Quiero ser presidente municipal, apúntate. Quiero esto, quiero aquello. ¿Qué quieres? A José, el faraón, el rey, le dijo, vamos a ver el verso 39. Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, ¿por qué? Porque José mostraba interés en saber. No, yo no quiero saber nada del ministerio ni de las misiones. Bueno, yo, Saúl González Rivero, sí quiero saber todo sobre las misiones, el ministerio, todo. Bueno, esa es la inteligencia y sabiduría que me va a llegar. No, yo no quiero saber nada de que esas variables macroeconómicas y que políticas macroeconómicas, bueno, yo sí quiero saber todo, pues esa es la sabiduría e inteligencia que me va a llegar. Y Dios va a trabajar con los interesados. Amén. Por último, capítulo 4 de San Marcos. Hay tantos ejemplos en la escritura. Tengo este y otro, o sea, es que son bastante los ejemplos. Capítulo 4, verso 35. Marcos 4, 35. Dice, ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. En ese momento está ocurriendo lo que dice Romanos 10, 17. Viene la fe. ¿Cómo viene la fe? Con la palabra. ¿Por qué sabemos que se usa la palabra? Porque hay un oyente. El oyente es el de los oídos. Entonces vamos a ver cuántos de los discípulos estuvieron en el modo activo. Eso es todo lo que pide la fe. Pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron, pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, Shh, silencio, a callar. Y el viento
se calmó y todo quedó en completa paz. Ay, pastor, yo no puedo callar a un perro. Imagínese callando a los vientos y las tormentas. Y ladre el perro. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está pasando allí? A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ahí está la clave. ¿Cómo es que no fueron oyentes activos? No fueron oyentes activos, fueron oyentes pasivos, no se involucraron con lo que yo dije. Esa almohada que usó el Señor, yo la llamaría la almohada de fe. Ahí está otro ejemplo. Y por último, otro ejemplo así relatándolo es cuando el centurión romano le pidió una palabra al Señor. Eso es ser de fe en el modo oyente activo, porque se involucró con la palabra que sale de la boca del Señor. Amén. ¿Mostró interés el centurión? Sí. ¿Le respondieron al interés? Sí. ¿En qué cosas usted quiere mostrar interés? Le profetizo, usted va a tener una palabra de fe. Ponga su mente a trabajar. Su mente quiere entender, quiere pensar, llévela a hacer acuerdos con la Escritura. Dígale a su mente, te voy a llevar a leer las cláusulas, te voy a llevar a leer el acuerdo. Esto es lo que pienses, esto es lo que quiero que pienses siempre. Amén. Esta es la palabra del Señor para su casa. Vamos a ponernos de pie. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Celebre con gozo. Celebre con gozo, celebre con gozo. Pasen los músicos.